Gracias por acudir, como siempre, a esa red de prensa que entrama. En este caso, los micros, para que voy a hacer muy pocas cosas, como queráis, ningún problema. Decía que quería, en primer lugar, agradecer la vuestra presencia hoy aquí, en nombre del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias y de la Academia de la Lengua Asturiana. Quiero agradecer también la presencia aquí del director general de Política Lingüística y Planificación, invitado por nos, porque nos parece que los resultados de este estudio tienen incidencia directa para hacer la política lingüística. El estudio que presentamos, como veis, titúlase en castellano Los jóvenes y la lengua asturiana. Parece que é un estudio moi relevante. Na mesa están justamente los protagonistas del estudio. A la mano izquierda, Álvaro Granda, que é el presidente del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. De él foi la idea de facer este estudio sociológico. Él planteó a la Academia la necesidad de conocer por primera vegada dun modo directo cuál era la posición de la mocedad de Asturias en relación con la lengua asturiana. Nos, como Academia, aceptamos ese reto y un reto de colaboración entre el Consejo de la Mocedad y la Academia de la Lengua, y encargamos ir a la doctora Isabel Elia Artime, el que diseñara el estudio y llevar a la práctica. Está también, lógicamente, en la mesa y va a ser un poco, junto con Álvaro Granda, los protagonistas de esta rueda de prensa. Yo de eso ya ahora la palabra a Álvaro Granda. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Desde el Consejo de la Mocedad siempre tuvimos un compromiso con la oficialidad del asturiano a través de las distintas resoluciones aprobadas por nuestra Asamblea General, y en esta última asamblea nombrada permanente que presido actualmente, debido al debate social que hay en la sociedad asturiana, se presentó otra resolución que renovó ese compromiso del Consejo por la oficialidad. En ese sentido, trasladamos a la Academia de la Lengua lo que digamos que era una propuesta interesante, que es un estudio sobre qué opina la juventud asturiana sobre el uso del asturiano, ¿no? Y bueno, que agradecemos a la Academia que haya aceptado esa propuesta y que haya realizado este estudio, que creemos que es metodológicamente muy bueno y que aporta unos datos que después Isabel detallará, que son muy positivos, ¿no? Creemos que demuestra que el asturiano tiene futuro en nuestra comunidad si se apuesta por él, y bueno, también en este sentido de defensa del asturiano como lengua oficial, que creemos que puede ser positivo para nuestra comunidad a todos los niveles, trasladamos a la Asamblea General del Consejo de España, celebrada en junio de este año, el respaldo a la oficialidad a través de una resolución que fue aprobada por casi el 80% de las entidades asistentes a nivel estatal. Creemos que, como demuestran los datos del estudio, el asturiano está más normalizado entre la sociedad asturiana y la juventud que a nivel político, con esa fractura que algunos intentan representar, ¿no? Entonces, desde el Consejo seguiremos apostando por el apoyo al asturiano.
reflexión como académica correspondiente de la Academia de la Lengua Asturiana ya en el mes de mayo, el presidente de la Academia en su presentación incidió en las aportaciones que yo podía hacer en el ámbito de los estudios sociolingüísticos aquí en Asturias sobre la lengua asturiana, animándome a seguir por el camino entamado va años. En ese momento no era consciente del encargo que iba a llegarme unos meses más tarde a hacer este estudio, un estudio que de los que hasta el momento para mí es el más ambicioso por las implicaciones que del mismo pueden derivarse, porque conocer las opiniones que tiene la mocedad sobre la lengua asturiana es muy importante, porque de estos mozos y moces pues depende la revitalización y supervivencia de la nuestra lengua. El hecho de que la mocedad manifieste actitudes positivas, compatibles para con la lengua asturiana y para con los sus falantes supone un indicador de las perspectivas de mantenimiento de la misma. Por eso la importancia y relevancia de este estudio. Por ello, pues bueno, hoy estamos aquí para presentar un avance de resultados del estudio. Y un avance de resultados porque en los próximos meses vamos a ir profundizando en ellos, sobre todo en aquellos resultados que nos permitan ver de qué manera hay variables que pueden estar influyendo o no en esas opiniones o actitudes que tiene la mocedad. Y antes de seguir con la presentación, también quisiera hacer una aclaración. El documento que tienen ustedes, que los presentamos con esta base de resultados está en castellano, y porque es un estudio que está pensado para dar establecimiento tanto a nivel nacional como internacional, entonces queremos que no haya problemas para entenderlo, y por eso mismo la mi presentación pues, voy a continuar también en castellano. Entonces ahora lo que voy a hacer es pues, bueno, comentar los principales datos que aparecen recogidos ahí en el documento. Como comentamos, la finalidad de este estudio era hacer una primera aproximación a cuáles eran las opiniones que tenían los jóvenes y las jóvenes acerca de la lengua asturiana, las opiniones que tenían y también los usos que hacen ellos de esta lengua. Es la primera vez que en Asturias se realiza un estudio de este tipo, centrado en esta franja de edad, de ahí la relevancia de los resultados. Para lograr este objetivo, pues bueno, se optó por una metodología que contemplaba un instrumento de recogida de información, un cuestionario autoadministrado, que pudiera llegar a una muestra representativa del sentir del conjunto de la juventud. Entonces, bueno, es el cuestionario que aparece al final del documento, como me dijiste, que fue diseñado específicamente para el estudio, tomando como referencia también cuestionarios de otros estudios sociolingüísticos hechos en Asturias, como el de Yera Ramo, para que así nosotros también pudiéramos comparar algunos de los resultados obtenidos. A través de este cuestionario, pues bueno, recogimos información acerca del perfil de la muestra, acerca de los usos que hacen ellos, los jóvenes y las jóvenes de la lengua asturiana, y cuáles eran las opiniones que tenían en relación con una serie de afirmaciones que nosotros les planteábamos. La recogida de información se llevó a cabo en el mes de septiembre, hace nada, por decirlo de alguna manera, y la muestra está formada por 416 jóvenes de 16 a 29 años. El tramo de edad seleccionado pues, es el habitual que se utiliza en este tipo de estudios cuando se habla de la juventud, y la manera de escoger a la muestra pues se realizó un muestreo aleatorio estratificado, que quiere decir que nosotros, buscando la representatividad de toda la juventud en cada uno de los municipios asturianos, considerando a un número de jóvenes que hacen que la distribución de la población en la muestra sea equitativa. Es decir, había mayor número de encuestas en aquellos municipios donde había mayor número de jóvenes. En total, pues se visitaron 53 municipios de toda Asturias, donde bueno, participaron y contamos con colaboración de 4 encuestadores que realizaban este trabajo, y las encuestas se hacían de manera aleatoria a pie de calle, cumpliendo con los requisitos de la edad y la ubicación geográfica, pues lo que les comentaba, de tener una muestra estadísticamente representativa, por lo que consideramos que los resultados del estudio se pueden extrapolar al conjunto de la población de 16
En cuanto a las características de la muestra, pues bueno, aquí son algunos datos muy generales, más o menos cierta equidad entre hombres y mujeres. Dividimos los tramos de edad, pues bueno, entre 16 19, 20 24, 25 29 años, que responden un poco al conjunto de la población que tiene esas edades. La mayoría, más de la mitad, son estudiantes fundamentalmente que serán de bachillerato o de universidad, o también de otros estudios, como ciclos con grado superior, y un porcentaje muy bajo tenía solamente estudios primarios. Y luego un dato que era interesante, que lo veremos luego, es que casi la mitad de los jóvenes habían recibido clases de lengua asturiana. Estos simplemente son las variables que yo les comentaba al principio, que en los próximos meses analizaremos con más profundidad para ver si tiene alguna relación o no con los resultados obtenidos. En la exposición de resultados, pues bueno, lo que he hecho ha sido organizarlo en 3 apartados. El primero de ellos tiene que ver con la identidad lingüística, un segundo apartado que tendrá que ver con los usos de la lengua asturiana y un tercer apartado con las demandas lingüísticas. Las valoraciones que ellos tienen en relación con las demandas que se hacen fundamentalmente en el ámbito educativo y de los medios de comunicación. En cada uno de ellos pues, destaco los resultados más relevantes que podrán encontrar en el documento que les hemos facilitado con más detalle. En cuanto a la identidad lingüística, vemos que los jóvenes consideran que en Asturias existen 2 lenguas propias, la lengua asturiana y la lengua castellana. Identifican el 61,3% que esas 2 lenguas son las que conviven en Asturias. Y vemos también que el porcentaje de jóvenes que identifican únicamente la lengua asturiana como la lengua propia de Asturias es mayor también al porcentaje de jóvenes que identifican únicamente la lengua castellana. Este dato sí que lo hemos podido comparar con el aportado en el tercer estudio sociolingüístico del año pasado y vemos que el porcentaje es en este caso, un 34% identificaba asturiano y castellano. Es mucho mayor que los jóvenes, los que en mayor medida optan por reconocer ambas lenguas y sus posiciones no son tan polarizadas como en el conjunto de la población. Por otro lado, los jóvenes tienen claro, y apenas tienen dudas, vemos un 93%, que es un porcentaje bastante elevado, que el asturiano es una lengua como el resto de lenguas regionales de España, aunque no está reconocida oficialmente por el gobierno autonómico. Estamos hablando de un 93% de la muestra, un porcentaje también superior al aportado en el tercer estudio sociolingüístico que abarcaba pues, tramos de edad mucho mayores y que estaríamos hablando del 53%. Y la tercera cuestión de este apartado de identidad lingüística tiene que ver con que el asturiano debería estar protegido como el resto de lenguas regionales de España. Y vemos también aquí que el porcentaje es abrumador. El 94,2% considera que la lengua asturiana debería estar protegida. Por tanto, los jóvenes manifiestan su reconocimiento no solo a la diversidad lingüística de Asturias, sino que creen que el asturiano debería tener la misma protección jurídica y reconocimiento que el resto de lenguas de España. En relación con el segundo apartado, los usos que estos jóvenes hacen de la lengua asturiana, nos encontramos con que la lengua asturiana es empleada por ellos en mayor o menor medida y conjuntamente con el castellano. La lengua que utilizan habitualmente para comunicarse, fundamentalmente, optan por utilizar ambas lenguas, castellano y asturiano, el 42%. Aquí vemos también que hay un porcentaje mayoritario que prefieren comunicarse en lengua castellana y tan solo un 7,8% utilizan única y exclusivamente la lengua castellana. Y en este caso, en relación al conocimiento y uso que tienen de la lengua asturiana, la mayoría de los jóvenes, el 94%, dicen entender la lengua asturiana, a lo cual creemos que ha contribuido notablemente que prácticamente
Esto evidencia que no existen problemas por entender la lengua asturiana por parte de la juventud. Dentro del grupo de personas que dicen entenderla, sí que identificamos diferentes usos de la misma. Están quienes solamente la entienden, quienes la entienden y la hablan, quienes la entienden, la hablan y la escriben, quienes la entienden, la hablan, la escribe y la lee. Entonces vemos que hay diferentes usos, siendo el porcentaje mayoritario en aquellas personas que dicen que la entienden y que hablan la lengua asturiana. En el gráfico aquí sí que hemos querido compararlo con los datos obtenidos en el tercer estudio sociolingüístico, porque sí que vemos que en el caso de la juventud los resultados indican un mayor dominio de la lengua oral entre la juventud, mientras que en los del tercer estudio sociolingüístico destacan más pues, aquellas personas que además de entender hablarla, la leen y la escriben. Y luego, bueno, abajo destacaba un dato. Una de las preguntas que introducíamos en este cuestionario estaba referida a si alguna vez se habían sentido discriminados o ridiculizados por utilizar la lengua asturiana en algún contexto. Y en este sentido, pues bueno, el 85% dijeron que no se habían sentido discriminados, y entre quienes sí reconocían este tipo de discriminación o rechazo, en torno al 15%, pues relataban situaciones vividas principalmente en ámbitos formales como el académico o mofas en relación pues, con el acento que tenían en función de la zona en la que procedieran. En general, tanto en el ámbito familiar como con las amistades, los jóvenes optan por utilizar la lengua castellana. Sin embargo, vemos que los datos referidos a los porcentajes de jóvenes que emplean ambas lenguas también son muy interesantes. Por ejemplo, con las amistades, tan solo estamos hablando de quienes emplean las dos lenguas, asturiano y castellano, el porcentaje son 6 puntos inferiores a quienes solamente emplean la lengua castellana. Y quienes optan por utilizar exclusivamente la lengua asturiana para comunicarse, vemos que se opta más por utilizarla en el ámbito familiar, en el hogar, que con las amistades. En el caso de contextos públicos, tiendas, calles, cine, universidad, comprobamos que la mayor parte de los jóvenes utilizan y también optan por la lengua castellana a la hora de comunicarse. Y vemos que uno pues, de cada 5 jóvenes utiliza más lenguas, castellano y asturiano, y tan solo un 5% utiliza exclusivamente la lengua asturiana. En cuanto a los hábitos lectores y escritores de estos jóvenes, la lengua por la que opta la mayoría también es la lengua castellana, 78,4% lee en castellano, mientras que un 62% escribe en castellano. A la hora de escribir con las amistades, WhatsApp, mail, redes sociales, es cuando los jóvenes optan más por un uso distinto de ambas lenguas, utilizar castellano y asturiano de manera diferente. Y la última pregunta en relación con los usos que hacen de la lengua, pues vemos que en relación con los hábitos que ellos tienen, se les preguntaba acerca del idioma elegido para seguir la programación de la TPA, y en este sentido, más de la mitad de los jóvenes, el 56%, reconocía que siguen distintamente programas tanto en castellano y en asturiano, es decir, que no encuentran dificultades para visualizar o ver programas y comprenderlos en ninguna de las dos lenguas. Luego está el 32% que comenta que solamente ve programas en castellano y un 9% que solamente ve programas en asturiano. Entonces, bueno, según estamos viendo en cuanto a los usos que ellos hacen de la lengua, pues para comunicarse, para leer con televisión, vemos que hay un porcentaje bastante elevado que optan por utilizar ambas lenguas de manera independiente, porque veíamos también que hay un porcentaje muy importante que no tiene problemas de comprensión de la lengua asturiana. Y el último de los apartados en los que hemos organizado estos resultados tiene que ver con las demandas lingüísticas. Aquí nosotros pues,
suelen ser, después de la familia, obviamente, pues la escuela y los medios de comunicación. Entonces aquí hemos destacado fundamentalmente estos dos aspectos y queremos saber lo que los jóvenes pensaban en relación con las cuestiones, las demandas que hay en estos dos contextos. En el caso de la educación, pues vemos que 8 de cada 10 jóvenes encuestados están a favor de que la lengua asturiana sea estudiada por los niños y por las niñas en Asturias. Tal como vemos en el gráfico, el apoyo a la presencia de la lengua asturiana en el sistema educativo es ampliamente mayoritario entre la juventud. Están bastante y muy de acuerdo. En el caso, la segunda cuestión que les planteamos era, ¿qué les parecía que además de la presencia de la lengua asturiana, era que la lengua asturiana se utilizara de manera conjunta junto con el castellano como lengua vehicular de instrucción en las escuelas? Y vemos también que hay un porcentaje bastante favorable a que la lengua asturiana se emplee como una lengua vehicular en las escuelas. Y de hecho es un porcentaje mayor a lo que vemos, por ejemplo, en el tercer estudio sociolingüístico, donde encontramos que era un 52% de las personas que estaban a favor de que fuera empleado como una lengua de instrucción. Entonces, vemos pues, que los jóvenes no muestran ningún tipo en general, de reticencia pues eso, a que la lengua asturiana se estudie en escuelas y a que se emplee como lengua de instrucción junto con el castellano. Y en cuanto a los medios de comunicación, pues vemos que cerca del 80% de los jóvenes considera que el asturiano debería tener una mayor presencia en los espacios informativos de la radio y la televisión pública asturiana. Están bastante y muy de acuerdo, pues vemos que mostraban la mayoría su acuerdo con esta afirmación. Hay que recordar que si queremos tener una visión normalizada en los medios de comunicación, pues la visión de espacios informativos en esta lengua puede tener un impacto muy importante en las actitudes y patrones lingüísticos del conjunto de la sociedad. Y sobre los medios, pues también el 82% considera que los programas de televisión en asturiano, la PPA, deberían abarcar temáticas mucho más amplias. Esto ayudaría a llegar a un público más variado, a programas enfocados a perfiles y gustos muy diferentes. Y en este caso, pues vemos también que es un porcentaje muy superior al mostrado en el tercer estudio sociolingüístico, donde ese porcentaje se estima en torno al 58%. Entonces, en ambos casos, vemos que la juventud también demanda, pues, en el caso de los medios de comunicación, mayor presencia y mayor variedad. Y por último, la última pregunta, que igual la que estábamos esperando muchos, pues en coherencia con los resultados que venimos viendo hasta el momento, pues no nos tiene que sorprender que los jóvenes están a favor de que se reconozca la oficialidad de la lengua asturiana. Estamos hablando de un 86% de los jóvenes que participan en el estudio, porcentaje muy superior también al aportado en el tercer estudio sociolingüístico. Hay que recordar pues, que la oficialidad es la única herramienta para proteger nuestra lengua materna, para reforzar y también para ampliar los hablantes que hacen uso de esta lengua de manera normalizada. Entonces, pues que los jóvenes se muestren de acuerdo o conformes en un porcentaje tan elevado con la oficialidad de nuestra lengua, pues es, yo creo, uno de los datos más relevantes del estudio. Y 4 conclusiones que destacamos, que aparecen ahí recogidas y que si las resumo brevemente, pues en términos generales vemos que las opiniones de la juventud son coherentes también con los resultados que se habían presentado en el tercer estudio sociolingüístico del conjunto de la población, pero en este caso también vemos que son resultados mucho más positivos, donde vemos que había actitudes en cuanto a los usos de la lengua asturiana y a la presencia en determinados ámbitos mucho más favorables que en el conjunto de la población que había participado en el estudio sociolingüístico. Que hablamos, pues que las actitudes lingüísticas de la juventud son positivas y eso pues favorece o nos lleva a pensar que las posibilidades
posibilidades de futuro que tiene la lengua asturiana. Como comentaba al principio de la intervención, de la juventud depende en buena parte la conservación, mantenimiento de esta lengua. Entonces, pues bueno, al ver que tenemos escrituras tan favorables, también nos da a pensar que hay un futuro bastante positivo para ella. Se percibe también que los jóvenes tienen una menor influencia de la biblioteca tradicional, donde la Asturiana ocuparía la posición de variedad no prestigiosa o prestigiada. Entonces vemos que no tienen ningún problema en utilizar ambas lenguas, castellano y asturiano, de manera distinta. En muchas de las preguntas aparecía como el porcentaje mayoritario o un porcentaje muy aproximado al castellano, que no tenían ningún problema en utilizarlo de manera distinta y que tampoco mostraban ningún problema para comprender la lengua asturiana. Y luego, pues bueno, por último vemos que la juventud manifiesta una posición afectiva con respecto al asturiano y por lo tanto posibilidades de identificación y de recuperación. Y termino con esta última frase, que es la expuesta la que cierra también el informe, donde vemos pues eso, que la juventud asturiana constituye un factor de dinamización, implicación y extracción de política de recuperación y normalización lingüística de Asturias. Y bueno, con esto termino la exposición. Si quieren realizar alguna pregunta. Yo tenía una duda, me parece muy interesante los datos obtenidos con respecto a la visualización de contenidos en nuestra televisión pública, la TPA. Uno de los gráficos aparecía que, bueno, indistintamente los jóvenes consumen contenidos en asturiano y también en castellano, y ponían que un 0,8 no ve la TPA. Me parece como un dato muy pequeño con respecto a la gente joven, que vea el 99,2% de la gente joven ve la TPA. Me parece un dato un poco excesivo. No sé qué me puedes decir al respecto. ¿Considerabas que había menos gente? Sí, la verdad es que sí. Bueno, igual a lo mejor había algunos que no lo veían, pero fueron los que se atrevieron a decirnos que no veían la TPA. Entonces, pues bueno, lo recogimos. Claro, recogimos lo que ellos nos iban diciendo y, verdad, bueno, no sé muy bien el perfil de espectadores que tienes en la TPA, que a lo mejor es una franja de edad donde no hay tantos espectadores, pero sí, solamente ese porcentaje tan pequeño nos dijeron que no veían la TPA. Vale. Bueno, los datos es verdad que guardan una coherencia y tienen una lógica en función de lo que han sido los estudios sociolingüísticos, y lo que les voy a plantear desde luego no pone en cuestión ni la trayectoria ni la profesionalidad de la doctora Evia, pero me llama la atención algo y quiero trasladarles la pregunta. No sé si consideran en el Concello que igual hubiera sido mejor idea depositar la responsabilidad de esta investigación en otra institución, no sé, directamente la universidad u otra, sobre todo por un viejo recelo periodístico que enseñan los maestros de la profesión, que dice que dime quién encargó el estudio y te diré lo que cuenta, ¿no? Entonces, partiendo de ese recelo periodístico a la hora de dar proyecciones a esta investigación, quizá, no sé si les parece que otra institución que apadrinase la investigación hubiera sido mejor idea. Bueno, nosotros tenemos nosotros ya teníamos de hace bastantes años un acuerdo de colaboración con la Academia de la Lengua que precisamente nos facilitara la elaboración de estos estudios, además una partida presupuestaria dentro del presupuesto del Consejo para la realización de estudios con temas de juventud, y creíamos que por tanto el nivel de especialistas que hay dentro de la Academia de la Lengua, como por ser un referente al haber hecho estudios sociolingüísticos anteriormente, creíamos que la Academia de la Lengua era la institución adecuada para realizar este informe, ¿no? Y creemos que, bueno, que una vez consultas la metodología empleada, yo creo que no tiene que haber ninguna duda con los resultados del estudio. Bueno, yo como presidente de la Academia, parece que... Si vosotros podéis responder a eso,
datos sí son coherentes con los resultados del tercer estudio sociolingüístico de Yera Ramo. La Academia también encargó, en este caso, a Yera Ramo, el director del Euskobarómetro, que hiciera el tercer estudio sociolingüístico. Nosotros, por, digamos, intuiciones, los que participamos en esta clase de estudios sociológicos, sabemos que la mocedad y es más dinámica, y sabíamos que los datos positivos del tercer estudio sociolingüístico deben a subir, lógicamente, si tenemos en cuenta el sector de la mocedad, que ya vivió la recuperación de la lengua asturiana desde otro punto de vista, que ya lo vio en la escuela, que ya nació con esa reivindicación, y desde luego estos datos no tienen por qué llamar la atención en ningún sentido. Yo creo que el estudio tiene un diseño impecable y que difícilmente podríamos encargar en Asturias a una persona que hiciera un estudio de estas características con el rigor con el que lo fai la doctora Isabel Elgue Artime, que tiene una larga trayectoria ya de estudios de carácter sociolingüístico y socioeducativo. Yo creo que para nosotros, para mí, es una garantía que ella dirigiera este estudio, y en cualquier caso, cualquiera que en Asturias replique este estudio tiene que sacar los mismos datos, porque la muestra ya es representativa con un margen de error que no llega al 5% y es aleatoria. Y, por lo tanto, con esos datos, haciendo estos entrugues tal como se hicieron estos entrugues, los resultados necesariamente tienen que ser los mismos. Yo no tengo duda ninguna en cuanto a la calidad técnica del estudio, aunque reconozca que desde el punto de vista periodístico, pues la pregunta sea perfectamente perdida.